Bienvenidos desde Dallas, Texas, para el mundo entero. El primer programa diseñado para ti, padre, por el Ministerio Padres de Corazón. Y ahora los dejamos con herramientas para un padre de corazón. Bendiciones para todos en abundancia. Le habla el pastor Juan Bonilla, director nacional del Ministerio Internacional Padre de Corazón, aquí en el Ecuador. Bienvenidos al programa de hoy. Le mando muchas bendiciones. Siempre estamos orando por todos ustedes para que todo en su familia funcione perfectamente. Y ya estamos haciendo la conexión con nuestro director internacional Rafael Gutiérrez, el doctor Rafael Gutiérrez, desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Pero antes de lo que hacemos la conexión, quería compartir algo con ustedes. Estaba leyendo un artículo relacionado a cómo está la comunicación hoy en día en la familia. Y cada día se pierde más la comunicación dentro del núcleo familiar. Por eso es importante, papá y mamá que me estás escuchando, la comunicación que se desarrolle en una forma armoniosa. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para tener una comunicación correcta en la familia? Es establecer una zona de confianza, tener paciencia, no juzgar, no criticar a las personas dentro de nuestra familia cuando se están comunicando. Es importante el que tengan la confianza, que sientan que no tienen que tener miedo de comunicarse con papá, con mamá o entre los hijos. Tenemos que crear ese ambiente para que fluya la comunicación. Otra cosa importante, las críticas, el juzgar, mantengámonos reservados cuando nuestros hijos se están comunicando con nosotros, cuando la esposa se está comunicando, cuando el papá se está comunicando. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros empezamos a hablar creyendo que tenemos la confianza, vamos a hablar abiertamente, vamos a expresar lo que sentimos, vamos a expresar lo que nos está pasando, vamos a expresar lo que estamos pensando. Pero si cuando comenzamos a hablar, inmediatamente papá o mamá cortan criticando negativamente a nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Inmediatamente cae una pared la cual rompe la comunicación. Así que no juzgues o hagas críticas destructivas a tus hijos, a tu pareja, mientras se está comunicando. Mejor espera, sé paciente para que tengas toda la información que se necesita. Y recuerda, la comunicación envuelve diferentes aspectos. Está lo que hablamos, lo que comunicamos. Está el mensaje entre líneas. Está el mensaje verbal y no verbal. El mensaje no verbal es nuestros gestos, nuestra cara, nuestras manos, nuestros brazos cuando nos comunicamos y nos cerramos. Todo eso tenemos que estar pendiente a la persona que se está comunicando con nosotros. Lo más importante es escuchar, no oír, escuchar lo que nos está diciendo, viendo todos estos aspectos de la comunicación para que podamos tener y discernir el mensaje completo que nos está hablando la persona. Es importante. ¿Por qué? Porque dentro de uno de esos detalles que perdemos el contexto completo de lo que nos quiere decir. Así que crear el sitio de confianza, un ambiente de confianza, no criticar
en forma destructiva. Tener paciencia, escuchar. Eso es importante para que la comunicación en tu familia fluya y sea una exitosa. Yo he visto muchas familias que hablan mucho, hablan, pero no comunican nada. Recuerda, comunicación es una persona habla, otra escucha. Cuando hay esos dos ingredientes, se puede comunicar un mensaje. Si falta uno de esos dos, se rompe la comunicación. Y ya está aquí, estamos listos ya para conectarnos con el doctor Pastor Rafael Gutiérrez, nuestro director internacional de Padres de Corazón, desde Dallas, Texas. Así que disfrutemos esa reflexión. Pedro siguió a Jesús. Lo siguió a la casa del sumo sacerdote. Pedro continuaría en su proceso de aprender algunas lecciones importantes durante la difícil experiencia vivida cuando negó a su Señor Jesucristo. Pedro estaba cumpliendo con su compromiso de seguir a Jesús, pero para poder llegar a ser aquel pescador de hombres, aquel pescador de personas, a quien él había sido llamado, Pedro debía rendirse por completo al Señor Jesucristo, someterse totalmente a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hola, saludos. Soy Rafi Gutiérrez, director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Y nos alegramos, nos gozamos, es de gran bendición y de honor poder compartir con ustedes y llegar ante ustedes y compartir, exponer ante ustedes este programa titulado Herramientas de Papá. Y estamos continuando con la serie de mensajes Formación del Carácter, sometidos totalmente a Dios. Y en específico, tomando relatos de la vida de Pedro, apóstol de Jesucristo. En la edición anterior, hablamos de la negación de Pedro hacia Jesucristo, haber negado al Señor por parte de Pedro. Los 4 evangelios registran este dramático evento. Pedro era el líder del grupo de los 12 discípulos. Como líder, sus palabras, escúchame bien, sus palabras y sus acciones importan. De la vida de Pedro podemos aprender mucho de sus momentos sublimes, como también de sus caídas a lo ridículo. Debemos recordar que la Biblia no es un libro que esconde los fracasos de los hombres y mujeres que se presentan en la misma o que los idealiza. A veces nosotros tenemos esa tendencia, tendemos a idealizar a los personajes bíblicos como Abraham, Moisés, José, Gedeón, Ruth, Esther, Débora, María, la madre de Jesús, Pedro y por supuesto a Pablo, entre otros. Pero ¿sabes qué? La Biblia no lo hace. Y debemos estar agradecidos de que sea así. Porque cuando consideramos a los hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Escrituras, viendo su fracaso como también sus victorias, como también cómo se enfrentaron a las dificultades, nos resulta sencillo identificarnos con ellos. Si solo se tratara de personas perfectas, ideales, de santos en altos pedestales, miren, no tendría ninguna utilidad ni mucho menos aplicación para nosotros. En la negación de Cristo por parte de Pedro, hay un incidente que solamente se registra en el Evangelio de Lucas. Escucha cómo lo expresa el médico Lucas. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana,
antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Llorando amargamente. El término miró, que utiliza el médico Lucas, es la palabra en griego emplebo, que significa mirar algo directamente y por lo tanto con mucha atención. Esta fue una mirada persistente, expresiva, aunque silenciosa, que penetró a Pedro en lo más profundo de su corazón. La mirada del Señor le rompió el corazón al apóstol Pedro. Pedro salió de allí y lloró amargamente. Para Pedro fue suficiente la mirada de Jesús para que reflexionara, llorase amargamente y se arrepintiera de su fracaso. La experiencia de Pedro nos recuerda que en ocasiones, cuando se presentan los momentos difíciles, los discípulos pueden dar marcha atrás en el seguimiento a Jesús. ¿Te ha sucedido? ¿Te puedes identificar con Pedro? Escucha bien lo siguiente. Primeramente, quiero que me escuches. No importa cuán confiados nos podamos sentir o creernos. No importa cuán comprometido piensas que estás por una causa. Somos humanos, cometeremos errores. Tendremos momentos de debilidad y de dudas. No es asunto de cuán inteligente eres, de cuántos estudios tienes, de los títulos que tengas o de los años de asistir a la iglesia. Mire, somos humanos, con nuestras altas y nuestras bajas, con nuestra fe vacilante, unos días obedientes, otros días en rebeldía, y fácil de caer en el grave error de pensar y convencernos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Segundo, no importa cuán dedicado pensemos que estamos con el Señor. Como he dicho anteriormente, vamos a fallar. Vamos a caer de lo sublime a lo ridículo en un solo paso. Pedro no es el único que ha negado a Cristo. Él no es el único que ha pensado que su carácter fuerte, su experiencia como pescador en el mar de Galilea y como líder de los 12 lo constituyó tan firme para declarar: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Nos puede pasar a nosotros. Sin embargo, escúchame esto. Escúchame bien. Sin embargo, como ocurrió con Pedro, la mirada perdonadora y restauradora de Jesús nos vuelve a traer al redil. Nos vuelve a traer hacia Él. En el Evangelio de Mateo hay un detalle interesante. Mateo indica que Pedro siguió a Jesús de lejos mientras llevaban a aquel que le habían llamado a seguirle a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Dice, siguió a Jesús de lejos. Tengamos mucho cuidado con señalar a Pedro por seguir a Jesús de lejos. ¿Qué hubieses hecho tú? Te pregunto, ¿qué tú hubieses hecho? Ponte en las sandalias de Pedro. ¿Seguirías a Jesús de lejos? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo lo estás siguiendo? ¿Lo estás siguiendo de lejos? Sin que nadie se dé cuenta de que eres un discípulo de Cristo. Sin predicar el Evangelio, sin compartir el Evangelio, sin dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Lo sigues de lejos? Tal vez Pedro debió alejarse como los otros discípulos. Mira, Jesús les había advertido que lo negaría. Podemos pensar que si Pedro hubiese escuchado bien y hubiese obedecido a las palabras de Jesús, nunca hubiese fallado al Señor en manera tan humillante. Por otro lado, podemos pensar que le era necesario a Pedro pasar por esa experiencia. Pedro necesitaba ser redimido. Pedro necesitaba ser restaurado. Después de la resurrección de Cristo,
Pedro es restaurado al discipulado. Marcos lo captura en su evangelio, tomando del mismo testimonio de Pedro. Escucha cómo lo presenta Marcos. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos, y aquí viene esta parte, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como les dijo. Decir a sus discípulos y a Pedro. En específico mencionó el nombre de Pedro. El ángel sentado en aquella tumba vacía dio instrucciones a las mujeres que llegaron temprano en la mañana de dar la noticia a los discípulos, mencionando el nombre de Pedro en específico. El discipulado de Pedro es restaurado. Su liderazgo es afirmado. Pero aún falta más. Hay un encuentro que es uno de mis pasajes favoritos. Este relato habló a mi corazón de una manera muy especial. Un jueves temprano en la mañana, en la comunidad Santos Suárez, a la afuera de La Habana, Cuba. ¿Te gustaría escuchar mi testimonio? ¿Te gustaría escuchar qué sucedió con este pasaje? ¿Qué tal si me acompañas en la próxima edición de este programa Herramientas de Papá? El Ministerio Padre de Corazón, ministerio hispano de Abiding Fathers con base en Dallas, Texas, es un ministerio internacional, relacional y generacional. Somos un movimiento de discipulado y mentoría que impacta a los hombres a entender y cumplir con su rol de papá y líder en el hogar, ahora y en futuras generaciones. En este programa estaremos compartiendo nuestra información de contacto para que te comuniques con nosotros y conozca más del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Que Dios les bendiga abundantemente y nos veremos próximamente en el barrio. Y ahora vámonos con la música desde La Habana, Cuba. Cintia Cabrera, la salmista, nos trae esta hermosa canción. Disfrutémosla.
mis manos se alzarán, mi boca cantará y mi alma te bendecirá. Mis manos se alzarán, mi boca cantará y mi alma te bendecirá. Mis manos se alzarán, mi boca cantará y mi alma te bendecirá. Santo, 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 el Señor Todopoderoso, digno, digno, digno de recibir toda gloria. Santo, 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 el Señor Todopoderoso, digno, digno, digno de recibir toda gloria. Recibe gloria y honor. Santo, el Señor Todopoderoso, digno, digno, digno de recibir toda gloria. Me entrego y me postro ante tu altar. Me rindo a tus pies para adorar. Me entrego y me postro ante tu altar. Me rindo a tus pies para Queremos darle las gracias a Dios por permitirnos hacer este programa con amor hacia ustedes. También queremos darle las gracias a nuestro director internacional, el doctor Rafael Gutiérrez, por esa reflexión, y a la salmista Cintia Cabrera por esa hermosa interpretación. Si quieren saber más de Padre de Corazón, visítenos en Facebook, Padre de Corazón Ecuador. Fácil, Padre de Corazón Ecuador. Dale like y ahí vas a tener toda la información que tú necesitas. Te puedes comunicar con nosotros. También a través de nuestra página web internacional, www.padredecorazon.org. Ahí te puedes comunicar con nosotros, ves toda la información, los programas de radio, de televisión. Te puedes recibir toda la información que tú necesitas y comunicarse con nosotros. Y también, si quieres establecer en nuestro calendario un taller para tu iglesia, ministerio, organización, llámanos al 099-566-2946. Y sé de las cientos de personas que ya están recibiendo las herramientas de papá, para que seas el papá que Dios quiere que tú seas. Nos vemos en el próximo programa de Herramientas para un Padre de Corazón. Este es el pastor Juan Bonilla que se despide. Que Dios me los bendiga siempre.